Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de la semana número 2. Como ya les había indicado en la anterior clase, vamos ahora a ver los fundamentos y estándares de compresión de video y también de audio. En la anterior clase vimos que el tema de la digitalización de la señal no era suficiente para poder transportar la señal de video por señales inalámbricas, más aún cuando tenemos 6 MHz en el estándar que tenemos aquí en el Ecuador, que es el estándar japonés del ISDB-TV, no vamos a poder transmitir esa cantidad de información. De lo que vimos en la anterior clase, más o menos tenemos una tasa de transmisión de 200 Mbps y para transmitir esa información necesitamos un ancho de banda aproximado de 108 MHz. Entonces eso no es factible, por lo cual tenemos que hacer nuevos temas de compresión de video. Ahorita vamos a ver los fundamentos y los estándares de compresión que existen en la actualidad. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta semana, de esta clase? Identificar las características técnicas de los diferentes estándares de compresión de audio y video. Ese va a ser el objetivo. Esta clase sí es un poquito larga, un poquito extensa, también un poquito no tan complicado de entender, pero sí abarca bastantes cosas. Vamos a comenzar con los fundamentos y estándares de compresión de video. La introducción. La necesidad de la compresión en video digital aparece en el momento en que se trata las secuencias de imágenes como señales digitales, lo que habíamos mencionado en la anterior clase. Luego de la etapa de digitalizar, donde mostramos, cuantizamos y codificamos la señal, no es suficiente para poderlo transmitir. El problema principal radica que tiene el manejo de video digital es la cantidad de bits que aparecen al realizar la digitalización. Vamos a comenzar viendo lo que vimos en la anterior clase otra vez, la jerarquía de datos del video digital. La unidad básica es el píxel. El píxel está formado por un byte de luminancia y dos bytes más, uno de crominancia de color azul y uno de crominancia de color rojo. Eso es la señal ya digitalizada, ¿no es cierto? Así está compuesta. Aquí podemos ver cómo está conformado un píxel, ¿no es cierto? Los píxeles se agrupan de la siguiente forma, y esto tienen que saberse de memoria. Un bloque está formado por una agrupación de 8 por 8 píxeles. Un macro bloque está formado por una agrupación de 16 por 16 píxeles. Una trama está formado por 12 macrobloques. Un cuadro está formado por varias tramas. Un cuadro ya es la imagen. Y el grupo de imágenes, un grupo de imágenes por 12 cuadros. Eso tienen que saberse. Estas son las unidades que tenemos para la televisión digital y es importante que ustedes conozcan cómo está formado un bloque de 8 por 8 píxeles. Un macrobloque de 16 por 16 píxeles. Por lo menos los dos primeros deben saberse de memoria cómo están formados. La unidad básica es el píxel. El píxel está formado por un byte de luminancia, un byte de crominancia y otro byte de crominancia rojo y azul. Vamos a ver los formatos de acuerdo a la recomendación de la OIT. La OIT, el RBT 601. Hay algunas técnicas de compresión que se han conseguido, pues simplemente atendiendo a diferentes sensibilidades que tiene el ojo humano frente al brillo y a los colores. Como ustedes saben, el ojo humano es más susceptible al cambio de color, al brillo, digamos, al brillo. Frente al brillo es más susceptible el ojo humano. Estas posibilidades de compresión vienen expresadas en las recomendaciones ITU RB 601, cuando habla de las distintas familias que se desarrollan bajo esta norma. Tenemos la 444, 422, 411, 420, cada una de ellas con diferentes flujos binarios. Entonces ahorita vamos a ir analizando uno por uno. Vamos a ver el formato 444. En el caso del formato de video 444 utiliza la misma frecuencia de muestreo para señales de color que para de luminancia.
Aquí podemos que la frecuencia de muestreo es 13,5 MHz. Con esta frecuencia de muestreo nosotros hicimos lo que es la digitalización de la señal analógica a la señal digital. Con 8 bits, una tasa de transmisión de 324 megabps. Esto es utilizado para el cine y alta definición. Como pueden ver, aquí tenemos un cuadro, un ejemplo de un cuadro. Este es un cuadro. Todo está la información completa. No se ha eliminado información. Tenemos un píxel con un byte de luminancia, un byte de crominancia y otro byte de crominancia de azul y rojo. Toda la información aquí está completa, no se ha eliminado nada. Entonces, por eso tenemos esa frecuencia de muestreo. Se manda toda la información completa. Ahorita estamos viendo los principios de la compresión, cómo está fundamentada en los temas de la compresión. Vamos a ver el formato 442. Este formato, en cambio, la frecuencia de muestreo de las señales de color pasan a ser la mitad. Como vimos, este es el utilizado para televisión digital. La frecuencia de luminancia es 13,5 MHz y las frecuencias para lo que es crominancia es de 6,75 MHz. Haciendo la transformación salió que era 27 MHz que necesitamos más o menos. Luego hicimos la tasa de transferencia que salió más, la tasa de transferencia que salió más o menos 200 megabps. Haciendo esa información, aquí dice tasa de bit de cuadro 206 megabps. Y es utilizado para la televisión digital. Este es el formato que se utiliza para la televisión digital. La frecuencia de muestreo de las señales de color pasan hacia la mitad. Sin embargo, esta forma de compresión no degrada subjetivamente la calidad, sino que este formato se ajusta más a las distintas sensibilidades del ojo. Como podemos ver, aquí tenemos otra vez un cuadro de una imagen. Tenemos los píxeles. Y aquí en esta columna tenemos que toda la información va completa. Va el byte de luminancia y los 2 bytes de crominancia en toda esta fila. Si nos pasamos a este byte, en toda esta columna de solo mandamos la imagen de luminancia, porque esta imagen ya no es necesaria y no es susceptible para el ojo humano. Entonces es fácil descartarla. ¿Y cuál? Acá viene de nuevo, ¿no es cierto? En este cuadro, manda toda la información completa y aquí ya no manda la imagen de color. Como dijimos, el ojo humano es más susceptible a la luminancia que a la crominancia, a los cambios de brillos. Entonces, no es necesario enviar toda la señal de color. Entonces, así es como ya comenzamos a comprimir información. Como ustedes ven, ¿cuál fue el primer paso? Ya no mandar toda la información digital, toda la información de analógica que pasamos a digital, ya no lo vamos a transmitir. Ese fue el primer paso para comprimir información, que consiste en eliminar información que no era necesaria y que no era susceptible para el ojo humano. Vamos a seguir viendo el formato 420. El paso del formato es el 422 al 411 al 420. Se supone eliminar información sensible al ojo. Esta información que se elimina no es en este caso redundante y no puede recuperarse. En un hipotético proceso de descompresión, por ello esta compresión se denomina con pérdidas o degradante. Entonces aquí ya es una compresión con pérdidas, porque estamos enviando información que ya no podemos reconstruir en el transmisor. Tiene igual la misma frecuencia de muestreo, la misma cuantización, la tasa de transferencia es menor, 162 megabps, también es utilizado para televisión digital, pero aquí ya tenemos pérdida de información. Porque que podemos ver, tenemos las mismas columnas con los píxeles que no tienen la información de color, pero aparte se suman filas también que no se envía información de color. Entonces, esto sí ya va a ser sensible al ojo humano
no va a ser con fácil recuperarlo. Entonces, esta no va a ser de muy buena calidad. Es información que se envía con pérdidas. Entonces, esta información se llama con pérdidas porque no se la puede recuperar en la descompresión. Entonces, este no es tan utilizado para la televisión digital, pero en algún caso se necesite, se lo podría utilizar. Formato 411. Este es el que menos información se envía. Tenemos una frecuencia de muestreo de 13,5 MHz para luminancia y una frecuencia de muestreo de 3,375 o 375 MHz. Igual la cuantización son 8 bits con una tasa de transmisión de 162. Aquí podemos ver ya solo se envía una sola columna y el resto de señales de luminancia. Aquí se envía toda la información completa. Entonces, este es donde más información es eliminada en el proceso de enviar. Vamos a ver algunos términos más adelante. Vamos a hablar ahorita de la compresión de la señal de video. ¿Cuál va a ser la misión de un sistema de compresión? Consiste en detectar la información redundante. Ese es el principio fundamental de una compresión de una imagen. Como ustedes saben, la imagen está formada por píxeles. El píxeles tiene partes de luminancia y crominancia y vamos a eliminar la parte de crominancia que es redundante. Codificando solo en la información útil. Más adelante vamos a ver que hay la redundancia temporal y espacial y vamos a analizar cada una de ellas. Entonces, si hay alguna pregunta que dice, ¿en qué consiste la compresión? Consiste en detectar la información redundante. Les voy a poner un ejemplo ahorita adelantándome un poco. Si yo tengo una imagen que tengo un paisaje, ¿no es cierto? Y todo el cielo azul es redundante. ¿Para qué voy a enviar todos esos bits de información que me identifican el color azul? Si yo lo puedo recuperar en el receptor y recuperar esa información y poderla visualizar todo eso azul. No es importante yo enviar todos los píxeles que digan azul, 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 azul. Una de las primeras técnicas que se diseñaron en este tema de la compresión es validar estos bits que se repetían. Solo contábamos los bits que se repetían y le poníamos un número para saber qué consistía a estos bits repetidos. Contábamos cuántas veces eran azules y se mandaba solo ese paquete de información en vez de ir enviando todos los bits o los bytes de píxeles. Era una de las primeras técnicas que también se sigue utilizando actualmente. ¿Qué más nos dice la lámina? Por lo tanto, podemos considerar la compresión digital como un procedimiento matemático en general. Obviamente utiliza algoritmos matemáticos para hacer la compresión. Ya vamos a ver más adelante qué algoritmos utiliza. Que rebaja el flujo binario de un tren de datos. Comprime el tren de datos al no enviar tanta información. Obviamente vamos a reducir el tren de datos. En base a la eliminación de información redundante, información que no es necesaria enviarla, y a una codificación inteligente de la información real. Ya vamos a ver también vector de movimiento, lo que se conoce como GOP, más adelante, que son técnicas más avanzadas, para comprimir. Todo esto nos va a permitir comprimir la imagen y poder tener tasas de información tan pequeñas que el ancho de banda que vamos a utilizar sea menor de lo que calculamos en la anterior clase. La compresión a partir de ciertos valores influye negativamente en la calidad del video. Por eso debe utilizarse un algoritmo y un factor de compresión que minimice dicha degradación. Toda compresión va a influir en la calidad del video. Entonces hay que generar un algoritmo matemático que nos permita que esta compresión no degrade la imagen. Más aún, sabiendo que en la televisión digital tenemos lo que es HD hasta Full Definition, se podría manejar. Bueno, actualmente solo HD, pero si quisiéramos la televisión digital puede manejar hasta Full HD. Vamos a ver algunas definiciones relacionadas con la compresión de video que ustedes deben conocer. Son definiciones y conceptos que uno debe conocer cuando hablamos de compresión de video. Compresión sin pérdidas. ¿Qué va a ser la compresión sin pérdidas? Se refiere a los métodos de compresión en los que la calidad de la señal decodificada es al menos teóricamente igual a la calidad de la señal de la fuente.
Es lo que hablábamos del formato 444. En el formato 444 no eliminamos ninguna información, enviamos tal cual como digitalizamos la información. Por eso necesitamos 200 megabps. Esa es una compresión sin pérdidas. ¿Cuál sería con pérdidas? En formato 420, 411, donde ya se elimina información que es redundante o información que no podemos recuperar. ¿Qué nos dice la lámina con respecto a la compresión con pérdidas? En la práctica del manejo de imágenes y sonido, son relativamente pocas las aplicaciones en que es necesaria una reconstrucción absoluta fiel de la información de la fuente, ya que interviene varios aspectos en la imagen o audio que son aprovechables para reducir la calidad de información que debe transmitirse para que pueda ser reconstruida aproximadamente por el decodificador. Lo que hablábamos, ¿no es cierto? La información redundante. Si tengo un cielo azul, no es necesario mandar todos los bits de información que me dice que es azul, sino mandar uno identificando toda la información que se repite. Un ejemplo que les pongo, ¿no es cierto? No es necesario. ¿Qué pasa con eso? Va a ser una información con pérdidas porque no vamos a enviar todo, como en el formato 422. No enviamos toda la información de color. Pero en el transmisor, en el decodificador, es fácil reconstruirlo. Podemos reconstruirlo con la información que tenemos, porque ya sabemos que el cielo, la imagen tiene todo el cielo azul. Entonces el decodificador sabe, ya, todo este espacio de la imagen es azul, solo necesito esta información y la puedo poner la imagen. ¿Qué más nos indica? Por consecuencia, en los sistemas de compresión con pérdidas, es admisible la pérdida de cierta cantidad de información que no es relevante para el observador final, lo que habíamos mencionado. En el ámbito de la compresión digital de sonido e imagen existe una norma general y es que, esta frase es muy, muy buena, lo que el ojo no ve o el oído no oye no se codifica. Si vamos a enviar información que el ojo no va a ser capaz de, o no es tan susceptible al ojo humano, ¿para qué vamos a enviarlo? Si vamos a tener información de audio que el oído no va a escucharlo por nuestro rango de, que podemos escucharlo, nuestro rango de que escucha el hombre o el hombre, no es necesario enviarle toda esa información. Eso pasa en la telefonía, igual pasa en la imagen. ¿Qué más tenemos de una relación de compresión? La relación de compresión se define como el flujo binario de entrada del codificador respecto al flujo de binario a la salida del codificador. Entonces, si yo tengo un decodificador que tiene una relación 2:1, quiere decir que a la salida voy a tener una mitad. Un ejemplo, si yo tengo una tasa de transferencia de 200 megabps y mi codificador es una codificación 2:1, ¿qué me quiere decir? Que yo voy a tener, si yo tengo una relación de un medio, pongamos, ¿qué va a decir? Que yo tengo una relación a la salida de 100 megabps. Si yo tengo una relación de codificación de 1/4, quiere decir que yo voy a tener a la salida, si yo tengo la entrada 200 megabps, yo a la salida voy a tener 50 megabps. Entonces, esa es la relación de codificación para que entiendan. Eficiencia de codificación, por lo general se expresa en bits por muestra o bits por segundo, y está limitada por el contenido de información. Cuando mayor sea esta, más difícil y compleja será la compresión. Complejidad de codificación. Este es un término muy, muy complejo, ¿no? Mientras más necesitemos comprimir una información, ¿qué vamos a necesitar? Dos cosas influyen en esto. Primero, el tema económico, ¿no es cierto? Un equipo que va a comprimir mayor información y lo va a comprimir de una manera eficiente y de mejor manera, va a tener mayor costo. ¿Por qué? Porque vamos a tener un equipamiento de hardware y de procesamiento más elevado. Vamos a necesitar un equipo más robusto a nivel de hardware y de software para realizar la compresión. Entonces, a eso se refiere la complejidad de codificación. ¿Qué nos dice la lámina? La complejidad del proceso de compresión tiene que ver directamente con la carga o el esfuerzo de cómputo para implementar las funciones de codificación y decodificación. Ustedes ya saben, es un algoritmo matemático que va a generar un procesador
sea un microprocesador, un CPU, etcétera, va a generar este algoritmo matemático. Y mientras más algoritmos o funciones aritméticas, más esfuerzo o carga va a tener ese procesador, más hardware va a necesitar, más procesos va a realizar. Entonces, ¿eso qué implica? Más dinero, más inversión. Esto afecta tanto al hardware como al software y por lo general se emite en función de los requerimientos de memoria, de cantidad de operaciones aritméticas necesarias, expresadas en millones de operaciones por segundo, lo que se conoce como MOPS, o bien de millones de instrucciones por segundo, que se conoce como MIPS, lo que les había mencionado. ¿Y esto qué implica? Mayor inversión por cualquier proveedor que quiera comprimir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que implica la complejidad de codificación. Retardo de codificación. Todo proceso de compresión requiere de un cierto tiempo que dependiendo de la aplicación puede resultar o no crítico. Esto no es posible en televisión, dado que el proceso debe hacerse en tiempo real o cuasi real, de modo que el retardo introducido en los procesos de codificación y decodificación no sean perceptibles al observador. Entonces, estos procesos que se hacen de codificación siempre le van a tener un tiempo de retardo. Es lo que pasa con la televisión abierta. No sé si a alguien les ha pasado. En una tele, en un cuarto tienen televisión abierta y en otro cuarto tienen por cable, sea TV cable, Claro, etcétera. A la televisión abierta llega primero la señal y luego llega la televisión por cable. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un retardo de codificación. La televisión por cable también codifica y comprime su señal para ser enviada. Entonces, todos estos procesos que se realizan de digitalizar, comprimir, van a introducir un retardo que casi tiene que ser al tiempo real. Por eso dice cuasi real. Pero no va a ser como la televisión abierta, que es por broadcast, por el aire, que no introduce ningún proceso aritmético, sino una radiación de la señal que viene una señal analógica. Entonces, por eso es que pasa, porque vemos primero la señal por abierta que la señal por cable. El retardo de codificación puede reducirse aumentando la potencia de cómputo. ¿Qué implica eso? Más hardware y software. ¿Qué implica eso? Más inversión a los proveedores, más dinero, entonces más gasto. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Calidad de señal. En general, este concepto se aplica a la señal de salida del decodificador y en realidad no hay un criterio cuantitativo aceptado universalmente para definirlo. En alguna literatura se define mediante una relación de señal a ruido. Ahí podemos ver la fórmula, ¿no? Señal a ruido, el 10 logaritmo en base a 10 de la energía de la señal a la entrada del codificador sobre la energía del ruido de la señal. Vamos a ver lo que es el caudal binario a la salida del codificador. Según la forma de implementar el codificador, las características del caudal binario a la salida del codificador pueden dar lugar a los siguientes casos. Retardo fijo de codificación y flujo constante a la salida. La eficiencia de codificación varía según las muestras y por consecuencia también la calidad de la señal. Procesamiento de muestras en paralelo. Con esta técnica es posible mejorar la eficiencia de la codificación, dando lugar a símbolos de longitud fija a la salida, pero en intervalos irregulares, dependiendo de la cantidad de información de muestras. Si tenemos varios procesadores en paralelo, vamos a hacer varios procesos en paralelo, puede aumentar la eficiencia. Eficiencia de codificación fija. En este caso, la campaña de la señal varía en función de la cantidad de información contenida en las muestras a comprimir. De acuerdo a la información que ingresa, utiliza la codificación que vamos a comprimir. Calidad constante y eficiencia de codificación variable. Si los medios de compresión o de almacenamiento no restringen la velocidad de transmisión, o bien si es deseable una calidad determinada de la señal a la salida del codificador, puede permitirse que varíe la eficiencia de codificación para mantener constante la calidad. Es lo que pasa con YouTube y Netflix. YouTube y Netflix también es una comunicación digital. No sé si han notado, si Netflix o YouTube detectan que hay saturación del canal, baja el tema de la velocidad de transmisión, ¿no es cierto? Para tener una calidad considerable. No la misma calidad, pero para que la imagen no se interrumpa, que el QoS siga constante. Aunque la calidad sí va a bajar la tasa de transmisión, pero la imagen sigue siendo observable al ojo humano. Técnicas de compresión. Existen dos técnicas de compresión, las cuales se clasifican como reversibles y irreversibles.
¿Cuáles son las reversibles? No se pierde información en el proceso de codificación y decodificación. Es información como se envía en el transmisor o como sale del codificador, son recibidas en el decodificador. Entonces, toda la información, no hay un proceso de pérdida de información. Entre las técnicas de codificación reversibles de la señal de video pueden mencionarse la supresión de los intervalos de borrado horizontal y vertical. Estos borrados de horizontal y vertical existen en la televisión analógica y pueden ser introducidos en la televisión digital sin mucha esfuerzo, sin ninguna dificultad. La codificación estadística, que incluye, entre otras, la codificación vectorial, codificación de recorrido y la codificación de longitud variable. En la televisión digital vamos a utilizar más técnicas de conversión irreversibles, ya que toda la información no va a transmitirse. Va a haber una información con pérdidas que la vamos a poder recuperar mediante mecanismos en lo que es en la parte del decodificador. ¿Qué nos dice sobre las técnicas de compresión irreversible? Se pierde cierta cantidad de información durante la codificación que no es posible recuperar en el decodificador, pero que permiten alcanzar mayores niveles de compresión porque reducen considerablemente el caudal binario de la señal original. Esta información, ¿cuál es la información que vamos a reducir? La redundante, ya vimos, ¿no es cierto? La información que es redundante y también información que no es susceptible al ojo humano. Si el ojo humano no es susceptible, ¿para qué la vamos a enviar? Entre las técnicas de codificación irreversibles de la señal de video pueden mencionarse las de submuestreo de Nyquist, PCM diferencial, codificación de subbandas y la codificación por transformadas. ¿Cuál utiliza la televisión digital? La transformada de coseno discreta. Por eso dice codificación por transformada. Hay algunas transformadas, ¿no? La transformada rápida de Fourier, la transformada de coseno discreta. Entonces, la que nosotros utilizamos es la transformada de coseno discreta, utiliza el algoritmo. Más adelante ya lo explicaré a detalle sobre esto. La mayor parte de las técnicas de compresión empleadas en televisión, tanto para producción, grabación como para transmisión, son irreversibles, lo que yo les había mencionado en televisión digital, y causan degradación de la imagen al reconstruirla. Pero ¿qué se busca? Que esta reconstrucción sea la mínima, ¿no? Que no sea susceptible al ojo humano. Compresión basada en la redundancia de información. Ya vamos a entrar en los temas de redundancia. Ya dijimos que hay dos: redundancia espacial y temporal. Vamos a ver cuál. Vamos a ver cada una de ellas. Pero vamos a ver qué es la redundancia de información. La principal característica común a todos los sistemas de compresión es la eliminación de la señal redundante. De modo que la función básica del codificador es eliminar dicha redundancia antes de transmitirla o almacenarla, y que el decodificador sea capaz de reinsertarla de nuevo en la parte del receptor. Las características de la visión humana se aprovechan para reducir el caudal de información. Se encuentran en las respuestas limitadas de la señal de luminancia y de color. Es fácil observar en una escena televisada la imagen entre dos cuadros sucesivos, varía muy poco. La mayor información ocurre en las posiciones de imagen que hay un movimiento, cuando hay cambios de escena. Así que las imágenes televisadas pueden hablarse de redundancia temporal, puesto que los cuadros sucesivos tienen mucha información igual entre ellos. Por otra parte, los elementos de imagen que constituyen una línea, ya sea que se les considere horizontal o vertical, hay también semejanzas que dan lugar a la redundancia espacial. Entonces, vamos a ver lo que es ahorita la redundancia temporal y la redundancia espacial, ¿no es cierto? Vamos a comenzar con la redundancia espacial. Como podemos ver aquí, en esta imagen, aquí tenemos todo este que está en el círculo, todo esto es, perdón, que me fui mucho. Todo lo que está ahí dentro de este círculo es azul. Entonces no es necesario enviar todo el color azul, sino más fácil sería contar todos los píxeles que repiten el color azul, contarlos y hacer un solo paquete con el número de veces que se repite el color azul y enviar esa información.
para que el decodificador pueda saber que se repite tantas veces el color azul. ¿Para qué vamos a enviar toda la información de estos de aquí? Tendríamos que enviar píxel a píxel y todo esto sería un flujo binario innecesario de toda esta información de aquí, de todo. Entonces, lo más eficiente que es, esto se llama redundancia espacial. Todo este color azul, comprimirlo, eliminarla y solo enviar la información indicando que se repite ese número de veces para que el codificador o el decodificador sea capaz de insertarla nuevamente. ¿Qué dice sobre la compresión de redundancia espacial a lámina? La redundancia espacial tiene lugar dentro de cada bloque. Este viene asociada al hecho de que la naturaleza está llena de objetos sólidos con superficies y texturas uniformes que no varían significativamente la información de píxel a píxel, sino que encontramos generalmente grandes superficies sin variación, lo que vemos aquí. Hay grandes superficies de variación, todo del color azul. ¿Para qué vamos a enviar todo azul? Ese es un desperdicio del recurso, más aún si vamos a usar el espectro radioeléctrico, enviando todos los bits o el flujo binario diciendo que es del color azul. El hecho de que varios píxeles adyacentes sean prácticamente iguales nos va a permitir, en vez de transmitirlos todos o almacenarlos todos, transmitir un píxel representativo del conjunto, lo que yo les decía, y la diferencia de cada uno respecto a este. Un ejemplo de esta compresión, aprovechando la redundancia espacial, son la codificación de cadenas largas de datos iguales, lo que se conoce como RLC, Run Length Coding, codificación de longitudes de recorrido. ¿Y qué hace esto? En el caso de que se detecte en el tren binario una cadena larga de dígitos que se repite, en lugar de codificar cada dígito, la mejor opción es codificar cuál es el dígito, de qué se trata y cuántas veces se repite. Entonces, si yo tengo cadenas largas de tren binarios que se repiten, no voy a mandar siempre esa información. Entonces, lo más eficiente es contar cuántas veces se repite ese tren binario, codificar ese dígito y transmitirlo para que el decodificador pueda decodificar e insertar la información redundante. Eso es lo que es la redundancia espacial. Existe una gran variedad de métodos de compresión que se basan, creo que me pasé mucho porque no vimos la redundancia temporal, sí. Vamos a ver ahora la redundancia temporal, ya vimos la redundancia espacial, ahora la temporal. Les voy a explicar con este grafiquito de aquí. Esta es la imagen completa, ¿no es cierto? Vamos a tener muchas imágenes, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener el segundo cuadro. ¿Qué vamos a enviar ya en el tercer cuadro? Vamos a enviar la información que varía. Si vemos que aquí, en este cuadro, poniendo el ejemplo, solo movió los ojos, ¿no es cierto? Aquí ya los ojos están acá, la nariz acá. Ya solo vamos a enviar esta información. Esto ya se queda en el cuadro de memoria, porque esto es la misma información del primer cuadro. Eso se llama redundancia temporal. Esta es una de las técnicas que más comprime la información. Como ustedes pueden ver, solo va a enviar la información que varía de cuadro a cuadro. Ya no es de bits a bits, ¿no es cierto? Ya no vamos a ver tren de bits que se hacen, que se transmiten consecutivamente y que son los mismos. Estos ya analizan de cuadro a cuadro. Más se envió este cuadro, este fue el primero que se envió, se la guardó en la memoria, viene otro cuadro y dice, ah, solo movió los ojos y la nariz. Entonces ahora solo vamos a enviar lo que es los ojos y la nariz, porque este ya se quedó grabado. Esta información ya no es necesaria enviarla, porque ya fue enviada. Entonces solo se envía la información que varía en el tiempo, por eso es temporal. ¿Qué ganamos con eso? Ya no enviar todos estos píxeles, que es más información donde ya hay colores, ya hay variación de color, de luminancia, sino se envía las tramas o los bloques dentro de los cuadros que varían en el tiempo. Entonces hay un algoritmo que es el vector temporal, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero esa es la redundancia temporal para que entiendan.
ya lo hacen entre cuadros, ya no bit a bit, sino ya analiza entre cuadros qué información es la que varía. Ya no, y no envía toda la información nuevamente. ¿Qué pasaría si no? Enviaría nuevamente todo el pelo, todo el fondo azul, toda la camiseta blanca y los ojos, que fue lo único que varió, también enviaría. Entonces, eso es un desperdicio del recurso. No está comprimiendo la información. ¿Qué? ¿Cuándo se hace la compresión de la información? Ya no envía todo el pelo, ya no envía el fondo azul, ya no envía la camiseta blanca, solo envía la información que cambió en el tiempo de posición. ¿Qué nos dice la lámina? La redundancia temporal viene dada por la relación entre los píxeles homólogos de imágenes sucesivas. Esta redundancia aparece porque la imagen no cambia significativamente de cuadro a cuadro, lo que decíamos, ¿no? El pelo sigue en la misma posición, es del mismo color, no ha cambiado, ¿para qué vamos a volver a enviarlo? Un ejemplo de codificación por este caso es la técnica de codificación diferencial de pulsos por módulos, lo que se conoce como DPCM. La DPCM codifica el valor de la diferencia de una muestra con respecto a la anterior. Si codificamos el valor absoluto de cada muestra, necesitaríamos palabras binarias más largas. Es una técnica que se utilizaba inicialmente. Pero vamos a ver las técnicas que utiliza la televisión digital. Lo importante era saber los conceptos de redundancia temporal y también el concepto de redundancia espacial. Vamos ahorita ya a entrar en la parte matemática. Vamos a ver, bueno, no vamos a analizar matemáticamente, pero es conocer cómo trabaja la televisión digital, mediante qué método de compresión lo realiza. Vamos a ver el método de compresión mediante la transformada de discreta de coseno, o la transformada de coseno discreta. ¿Por qué se utiliza esta, bueno, como introducción, por qué se utiliza la transformada de coseno discreta y no la transformada rápida de Fourier? Porque la transformada rápida de Fourier utiliza mecanismos, números reales e imaginarios. Entonces, el algoritmo para eso es más complicada, lo que más realiza mayor hardware, mayor sistemas de procesamiento. Entonces, es más difícil y mayor recurso que vamos a necesitar. En cambio, la transformada de coseno discreta solo se maneja números reales, que simplifica el tema de la compresión. Existe una gran variedad de métodos de compresión que se basan en la detección de redundancia en un dominio transformado. Esto se realiza transformando la señal desde el ámbito temporal al ámbito de la frecuencia. Esto es importante mencionarlo, ¿no es cierto? Vamos a hacer una transformada desde el ámbito temporal al ámbito de las frecuencias. Ese es el primer paso que hace esta transformada, ¿no es cierto? En el dominio de la frecuencia no se tiene una distribución uniforme del espectro. En general, las altas frecuencias aparecen menos veces. Entonces, en el dominio de la frecuencia no se tiene una redundancia uniforme del espectro. En general, las altas frecuencias aparecen menos veces, ya que es más habitual encontrar cambios suaves y grandes superficies monocolor que grandes contrastes. Los contrastes grandes se sitúan en contornos de los objetos que en general son menos abundantes. Por eso podemos decir que existe más contenido en las bajas frecuencias que en las altas. Es importante, ¿no? Se tiene mayor, el ojo humano es más susceptible a las bajas frecuencias que a las altas frecuencias. ¿Qué ganamos con eso? Primer paso, cambiar del ámbito del temporal al ámbito de la frecuencia. Y en la frecuencia ya vamos a tener frecuencias altas y bajas. Y el primer paso es conocer que el ojo humano es más susceptible a las bajas frecuencias que a las altas. Y eso lo vamos a ver en la siguiente lámina. Corremos esto. Otro aspecto que hemos de tener en cuenta es que nuestro ojo humano atiende más a las grandes superficies, por lo tanto a las bajas frecuencias, que a los detalles pequeños que generan valores de alta frecuencia. Lo que les decía, el ojo humano
es más susceptible a las bajas frecuencias que a los detalles pequeños que generan a las altas frecuencias. Los métodos de compresión por transformación se aprovechan de esta circunstancia para reducir el número de datos a codificar y datos a enviar del codificador al decodificador. La transformada discreta del coseno es la herramienta de transformación más utilizada por los métodos de compresión intracuadro. Métodos intracuadro vimos, ¿no es cierto? Intracuadro, es importante conocerlo. Esta transformada que aprovecha la existencia de redundancia espacial en las imágenes y que las encontramos en los estándares JPEG o MPEG. MPEG es el más utilizado en el MPEG-2 en la televisión digital, actualmente el MP4 también. La transformada de coseno discreta bidimensional es una transformación matemática que convierte una matriz genérica de M por N. ¿Por qué M por N? Porque es una matriz de píxeles, ¿no es cierto? 8 por 8, un bloque, 16 por 16, un macro bloque. Por eso es que utilizamos píxeles. Que en el caso de las imágenes corresponderían a niveles de brillo color en una matriz del mismo tamaño N por N, cuyos valores representan la distribución de las frecuencias. Aquí podemos ver el modelo matemático que se utiliza. Este es el modelo o el algoritmo que ingresarían a los procesadores para realizar la compresión, primero de una compresión espacial de unas imágenes. Este es el modelo de la transformada de coseno discreta, bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Porque tenemos tanto en un bloque, vamos a tener imágenes de 8 por 8 píxeles o de 16 por 16 en macro bloques. Esto es importante conocerlo. Nosotros a lo que tenemos la imagen, ¿no es cierto? Tenemos nuestro cuadro de 8 por 8, ¿no es cierto? Nuestro bloque, digamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y igual aquí, ¿no es cierto? Para abajo, etcétera. Todos los que vamos a hacer para acá abajo. Etcétera. Todo de estos 8 por 8 representan un número frecuencial en el dominio de la frecuencia. Entonces, todos estos van a ser transformados al dominio de la frecuencia. No necesariamente en este orden, ¿no es cierto? No es que el primero viene acá, sino que el segundo viene acá, el tercero viene acá, no. Pero todos estos 8 por 8 de un bloque son transformados a este 8 por 8 de coeficientes frecuenciales. Estos coeficientes frecuenciales, al utilizar la transformada discreta de coseno, la transformada coseno discreta, ¿qué es lo que realiza? Que en la parte de acá arriba vamos a tener las bajas frecuencias. Y en la parte de acá abajo, todo esto son las altas frecuencias. Todo esto de acá. Entonces, si nosotros tuviéramos esta información, ¿no es cierto? Fuera una información, pongamos un ejemplo, tenemos una imagen, el cielo azul, y solo tenemos una casa en el fondo, el carrito que tenemos, el carro que tenemos ahí en el fondo. Entonces, ¿qué podríamos hacer? O tenemos información que es redundante en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta información, la que se va a enviar, va a ser la información que está en la parte superior, no en la parte inferior. Si hacemos aquí un triangulito, voy a hacerles un triangulito para que más o menos se distinga. Y aquí tenemos aquí. Voy a ponerles un ejemplo. Si tenemos que es una imagen que siempre tiene el cielo azul y vamos a hacer vamos a utilizar el cielo azul y esa imagen siempre tiene solo un color o
un color definido en la parte de atrás y tiene una imagen. Esto de aquí, que está en la parte de acá, sería solo 0000 porque es lo mismo. Entonces, esta es la imagen o esto es la parte que se descarta. Esta es la información que es descartable. Y aquí tendríamos la información que se envía al decodificador. Esto es lo que se envía. Y esta es la parte que se descarta. Por sí solo, la transformada de coseno discreta, ¿comprime la información? No, no la comprime. Solo nos da el método matemático que permite al codificador tomar la acción de decidir qué información se envía y qué información no se envía. Si aquí tenemos en esta parte inferior 0,0000000. ¿Para qué vamos a enviar? Esa información quiere decir que es redundante. Lo que se envía son las altas frecuencias, las de aquí. Todo lo que comienza. Por eso vamos a ver el método de zigzag. Siempre comienza desde la parte superior izquierda a contar, que son las bajas frecuencias, y esas son las que podemos enviar, que son susceptibles al ojo humano para el cambio. Entonces, eso nos permite la transformada de coseno discreta. Cambiar de un mundo temporal a un mundo frecuencial, donde me va a dar una matriz, donde en la parte superior van a estar las bajas frecuencias y en la parte las altas frecuencias, y podemos decidir si esas altas frecuencias las vamos a enviar. Si es una imagen que siempre tiene el cielo azul, esto es descartable, ¿para qué vamos a enviar? Entonces, al transformarlo, yo ya sé, porque aquí va a estar 000 o va a estar bajas frecuencias, donde yo ya puedo tomar la decisión de enviarla o si enviarla. Entonces, esto me permite la transformada de coseno discreta. Ya diferenciar la información redundante de la información que no es redundante para poder tomar la decisión de enviarla o no enviarla. La transformada comprime, no comprime, solo transforma del mundo temporal al mundo frecuencial. El que va a comprimir es el codificador. Él es el que va a tomar la decisión de ya no enviar esta información, que no es necesaria enviarla porque es redundante. Entonces, así funciona la transformada de coseno discreta. Vamos a leer qué dice la diapositiva para complementar lo que ya se mencionó. Pero así es lo que funciona. La transformada discreta de coseno se considera la base de la mayoría de algoritmos de compresión de video, tanto intracuadro, redundancia espacial, como intercuadro, redundancia temporal. Porque también vimos a la redundancia temporal una misma imagen dentro de un mismo cuadro. Intracuadro, una misma imagen entre cuadros que no varían mucho. Entonces me permite ver y determinar la información que es redundante, tanto temporal como espacial, mediante la transformación al ámbito frecuencial, porque me dice las altas frecuencias y las bajas frecuencias. La transformada de coseno discreta por sí solo, como se ha visto, no comprime, lo que ya les mencioné. Esta, al transformar la información del dominio espacial al dominio de la frecuencia, recolecta la información de tal manera que es más fácil eliminar la parte redundante, consiguiendo reducir el flujo binario. Al mandar menos datos, ¿qué conseguimos? Reducir el flujo que vamos a enviar. Y al reducir el flujo, menos tasas de transmisión. Y al reducir menos tasas de transmisión, menos ancho de banda. A continuación se presenta un ejemplo de una matriz 8×8 con su correspondiente transformada de coseno discreta bidimensional. Si observamos detenidamente la distribución de los coeficientes frecuenciales en los bloques transformados, podemos ver que los más significativos se encuentran en la parte superior izquierda, que corresponden a las bajas frecuencias, lo que está acá, ¿no es cierto? Conforme nos vamos alejando de este cuadrante, hacia la derecha y hacia abajo, el valor de los coeficientes disminuye drásticamente, que son las altas frecuencias. ¿Qué podemos tomar la decisión de enviarla o no? De eso ya tomé la decisión, cómo esté diseñado el codificador. Puede ser que el decodificador diga, no, esto ya no es necesario, y la mitad de la información ya no la envíe, ¿no? Pero ya nos ayuda a tomar la decisión de enviar la información. Ya tenemos un método matemático que me permite pasar del temporal al frecuencial y podemos tomar de una manera más fácil la decisión de comprimir o no la información.
¿Cómo realizamos eso? De una manera en zigzag. Siempre hacemos en zigzag. Desde la parte superior, que es la información en bajas frecuencias, que es la información más susceptible al ojo humano, comienza en zigzag, en zigzag, en zigzag, en zigzag, en zigzag, y va bajando hacia las altas frecuencias, información que ya podríamos eliminarnos. ¿Qué nos dice? La lectura de los coeficientes se realiza en zigzag, comenzando desde el coeficiente superior izquierdo y terminando en su lado opuesto. Esto permite procesar en primer lugar las bajas frecuencias espaciales y decidir posteriormente si se procesan o se eliminan los coeficientes correspondientes a las altas frecuencias. Ya nos permite tomar la decisión de eliminar o no las altas frecuencias y decidir con posterioridad si se procesan o se eliminan los coeficientes correspondientes a las altas frecuencias, lo que ya mencionamos, consiguiendo factores de compresión sin que la calidad de la imagen se vea afectada. Esta imagen ya es redundante, podemos enviarla aunque no sea susceptible porque es fácil que el decodificador lo inserte porque es redundante esa información. Pues así trabaja lo que es la transformada de coseno discreta. Vamos a ver algunos estándares de compresión que existen en la actualidad, independiente de las diversas técnicas de compresión de video que se han desarrollado y de las cuales algunas han encontrado aplicación en campos específicos, son de interés únicamente aquellas destinadas a la compresión de ciertas imágenes de televisión. El H261, que es utilizado para videoconferencias, este es el que más se utiliza en videoconferencias, en lo que es el Zoom, la que utiliza Cisco, que utiliza Video, Polycom utiliza este códec, este estándar, perdón, H261 para la transmisión de videoconferencias. El JPEG, destinado principalmente a la codificación de imágenes fijas en el almacenamiento de CD-ROM, basado en la transformada de coseno discreta. El algoritmo es simétrico, por lo que hace que el tiempo necesario para la codificación sea prácticamente el mismo que el requerido en la decodificación. Vamos a ver otros estándares que existen en la actualidad. El CSIR 723 es una recomendación de la OITR. Como ustedes saben, la OITR es un organismo nacional que emite recomendaciones a nivel de las telecomunicaciones para transmitir a la larga distancia de señales de videos en componentes digitales en formato 422. Las velocidades de transmisión que completan este estándar son de 34, 45 y 140 megabps. De aquí ya comenzamos la familia del MPEG. El MPEG es utilizado para televisión digital en cualquier estándar que veamos en el mundo. Y el que utiliza en el Ecuador, el estándar japonés con su modificación brasileña, también es utilizado aquí. Vamos a comenzar con el estándar el MPEG-1, que es como nació con el MP3, los que comenzó en el 1995 el MP3, con el MPEG-1 con la clase 3. Es un estándar desarrollado para imágenes de movimiento basado en lo que es audio, no el MP3 en audio siempre. Basado en la transformada de coseno discreta que emplea compresión de movimiento. Está orientada básicamente al almacenamiento de imágenes en CD-ROM y ofrece calidad equivalente a sistemas VHS analógicos, lo que eran los cassettes. El estándar enfoca también la compresión de audio. Entonces el MPEG también permite comprimir audio, ¿no? Las velocidades de transmisión son del orden del 1,2 megabps con audio que alcanzan velocidades de 128 a 334 kbps. De ahí viene el MPEG-2. Este es el principal estándar de compresión utilizado en la televisión digital, el MPEG-2. Analizaremos ya al final de la materia cómo se forman las tramas del MPEG-2, el transport string, etcétera. Un montón de cosas técnicas que vamos a ver al finalizar en las últimas clases. Pero ahorita estamos viendo los estándares de compresión. El MPEG-2 constituye de hecho una evolución del MPEG-1 para imágenes de barrido entrelazado orientado a aplicaciones de televisión con fines de distribución, en que se requiere alta calidad subjetiva. Las velocidades de transmisión con MPEG-2 varían aproximadamente entre 3 y 8 megabps. Ya ven lo que varió, solo al utilizar el MPEG-2 con todos estos métodos, ¿no? El MPEG-2 utiliza la transformada de coseno discreta. El MPEG-2 nos permite bajar. ¿Se acuerdan que en la anterior clase dijimos 216 o aproximadamente 200 megabps? Con MPEG-2 llegamos ya a velocidades de 3 a 8 megabps. Son 20 veces menos, por decir. 20, 50 veces menos
sería una compresión de 1 a 50 más o menos, 1 a 25 si hacemos una relación, una compresión. El esquema de compresión de audio es similar al del MPEG-1. El estándar MPEG-2, las normas de MPEG han revolucionado la industria de televisión y las comunicaciones al conseguir reducir de manera drástica el flujo binario sin pérdida subjetiva de la calidad. El estándar de compresión MPEG-2 en la televisión digital actual ha sido adoptado por varios sistemas de televisión digital a nivel mundial. Dependiendo del esquema de modulación, porque también se va a modular la señal, ¿no es cierto? En lo que es la televisión digital utilizan lo que es QAM principalmente. Puede ocupar un ancho de banda de 1,5 megahercios. Si ven lo que se reduce drásticamente, la anterior clase se verificó que necesitábamos, solo al digitalizar, enviar una señal digital de televisión, 108 megahercios. Y al utilizar el estándar MPEG-2, solo vamos a utilizar al orden del 1,5 megahercios o menos, que es una compresión bestial para enviar imágenes de alta calidad a unas tasas de transferencias muy pequeñas. ¿Cómo que utiliza? Lo que vimos, eliminar redundancia temporal, redundancia espacial, utiliza la técnica del coseno discreta, pero ya vamos a ver una técnica que le hace también comprimir más aún la información. Lo vamos a ver más adelante. Características del estándar MPEG. Está orientado a video y su formato hace uso del único espectro de color, el Y, luminancia, y las dos partes de crominancia, que viene la luminancia y el color, así como un rango limitado de resoluciones y relaciones de compresión. Aprovecha el alto grado de correlación entre las imágenes de una secuencia de video, así como la naturaleza predictiva del movimiento. Entonces ya hace una predicción del movimiento. Esta es la parte fundamental del estándar MPEG-2. Ya hace una predicción del movimiento. Al predecir el movimiento, ya sabe qué parte de la imagen tiene que enviar y qué información ya no es necesaria enviar. Entonces, este es algo fundamental. Ya lo vamos a ver. Proporciona un caudal binario constante mediante el empleo de variables ajustables, haciendo que el formato sea predecible en relación con los requerimientos del ancho de banda. ¿Qué más? ¿Qué otras características? Especifica la sintaxis para el almacenamiento y transmisión de los datos comprimidos y define el proceso de la decodificación. La codificación MPEG-2 va orientada a la eliminación de la redundancia espacial y temporal, lo que ya vimos. Esta utiliza la transformada de coseno discreta para realizar esta redundancia, para eliminar esta redundancia espacial y temporal. Esta compresión es adecuada para imágenes de calidad en movimiento, en televisión. Vamos a ver sus formatos, ¿no es cierto? Ya vimos el bloque, cómo está formado el bloque. 8 por 8 píxeles, el macro bloque por 4 bloques y por píxeles de 16 por 16. Y finalmente tenemos la franja, que son varios macro bloques en línea. Vimos en la imagen principal que eran 12 macro bloques. Entonces podemos tener que los bloques de píxeles podemos tener de 16 por 16, 16 por 8, 8 por 16 y 8 por 8. En el MPEG-2 principalmente utiliza el 8 por 8. En el MP4, ¿cuál es la variación con el MP4? Varía ya los bloques y varía ya los macrobloques. Ya no son bloques de 8 por 8, puede utilizar bloques de 16 por 4, 8 por 16, 16 por 8. Ese le permite más compresión aún en el MP4. Pero estamos hablando del MPEG-2. El MPEG-2 utiliza un bloque de 8 por 8, un macro bloque de 16 por 16 y varios bloques de proporción de varios bloques es una trama o una franja. Aquí está resumido todo lo que conversamos, ¿no es cierto? El estándar MPEG-2, mayor calidad de imagen, método de compresión, la técnica de la transformada de coseno discreta, manejo de barrido entrelazado de imágenes, también hace una, ¿qué quiere el manejo de barrido entrelazado de imagen? Y hace una detección de movimiento. Alto grado de compresión, video digital sin comprimir, solo digitalizando, ya vimos 16,3 MHz de luminancia, 6,25 de crominancia
de rojo y de concordancia de azul. Si utilizamos 8 bits, sería 270 megabps. Si utilizamos 8 bits, serían 216 megabps. Utilizando el MPEG-2, podemos tener una velocidad de 14 a 15 megabps. Utilizando redundancia espacial o temporal, redundancia de entropía. La redundancia de entropía quiere decir la redundancia de los bits que son consecutivos. Es un esquema, ¿no es cierto? Hace una redundancia espacial temporal mediante la transformada de coseno discreta. Hace una redundancia de entropía. Aparte, valida la información de secuencias de bits que se transmiten y que son consecutivos y que son los mismos. Entonces no envía toda la información de tramas que son las mismas. Y una redundancia psicovisual de lo que vamos a ver, la redundancia de vector de movimiento. Entonces todas estas técnicas reúne el MPEG-2 que permiten comprimir y bajar de una tasa de transferencia de 270 megabps a tasas de 4 a 15 megabps. Es una compresión bestial y que permite manejar anchos de banda de alrededor de 1,5 megahercios por canal. Por eso es que en el estándar japonés se puede transmitir hasta 4 canales en 6 megahercios con buena calidad de señal, de video, perdón. El estándar MPEG-2, ustedes van a tener que consultar el MPEG-2 en algún deber, no sé si en este, pero creo que en este. ¿Cuáles son las características? Ya les dije, la principal es que la variación del bloque no es lo mismo. Hay un paper, en las clases futuras vamos a ver un paper fundamental del MP4, cómo funciona. Está orientado a conseguir caudales binarios muy altos, ya comprime más de información con tasas de caudales binarios, ya imágenes Full HD, bien comprimidas, que vamos a tener imágenes en alta definición que alcanzan ya hasta 4K en canales de ancho de bandas reducidas. Comprimen bastante la información, tales como empleadas en teleconferencias y en otras aplicaciones relacionadas que requieren una elevada relación de compresión y gran eficiencia de codificación. Lo que es Netflix, Netflix necesita comprimir información porque tiene esta Full HD. Entonces, utiliza el MP4, puede utilizar otros códigos de compresiones, pero principal el MP4. Podemos ver aquí la fuente. Si tenemos una señal High Definition que alcanza 1,5 gigabps con una compresión el MP4 de 125 a 1, tenemos una tasa de 12 megabps. De 1,5 gigabps podemos tener una tasa a la salida del codificador de 12 megabps. Una señal estándar de 270, lo que vimos, la señal normal de televisión digital. De 170 podemos tener 4 megabps. En baja definición podemos llegar a 384 kbps. Entonces comprime bastante lo que es MP4. En High Definition, en lo que es señales de High Definition en televisión digital, de 1,5 gigabps a 12 megabps. Entonces una compresión muy considerable. Vector de movimiento, esta es otra de las características del MPEG-2. ¿Qué es el vector de movimiento? Representa la diferencia entre la información de cuadros de referencia y el macrobloque codificado. Los vectores de movimiento describen la magnitud y la dirección de movimiento en un macrobloque y se transmiten al decodificador como parte de un caudal binario total. De forma que el codificador sabe qué área de la imagen de referencia fue utilizada para cada predicción. Aquí podemos ver una imagen que nos indica cómo está, ¿no es cierto? Aquí tenemos la imagen, aquí tenemos la imagen de referencia, esta es la imagen que se envió, predicción hacia adelante, ¿no es cierto? Este es el macrobloque se sabe que se va a mover acá, imagen actual, y por una predicción del vector de movimiento, ya sabe hacia dónde se va a mover. Se va a mover a esta posición. Entonces, ¿cuál es la única que se envió? Esta y esta. Ya la tercera ya no se envió. Para lograr esto, ¿qué vamos a necesitar? Tener buffer de almacenamiento. Los codificadores necesitan buffer. Buffer de almacenamiento.
tenemos la imagen de referencia. Esta es la que se almacenó. Esta ya se almacenó. Aquí podemos ver esta imagen, ¿no? De Terminator. Ahí le vemos a Terminator. Esta imagen es la imagen de referencia. Esta es la imagen actual. Y la próxima imagen, la tercera, ya sabe que Terminator va a estar por acá, porque sabe que la moto saltó, ¿no es cierto? Entonces la imagen va a ir así en una secuencia. Entonces ya no es necesario enviar toda esta información. Solo con tener una imagen de referencia ya podemos enviar una tercera, podemos enviar una cuarta, una quinta. Ya, y solo enviando una sola imagen y con una de almacenamiento. Es lo que vemos aquí. Tenemos este macro bloque de referencia. Tenemos la señal actual. Ah, dijo, el codificador dijo, ah, cambió de posición, pero es la misma imagen. Entonces, siguiendo el algoritmo, esta va a estar acá. Entonces, esta ya no tenemos que enviarla, sino que el decodificador ya la transmite. Para eso, ¿qué vamos a necesitar? Imágenes de referencia y el codificador va a tener que tener almacenamiento. Buffer para tener con qué hacer la referencia, de qué imagen va a ser la referencia. Entonces, esa es la principal característica del MPEG-2, por lo cual comprime más aún la información. Ya no es necesario enviar todas las imágenes, ya hace una predicción de movimiento. Entonces, todas esas imágenes ya no se envían. Esa es la principal característica del MPEG-2, que nos permite comprimir la información bastante. Sin borrar para seguir avanzando. Eso se conoce como vector de movimiento. ¿Y cómo lo realiza? Vamos a seguir viendo. Las técnicas de compensación de movimiento. Vimos vector de movimiento, pero ahora esta técnica se llama compensación de movimiento. La técnica de compensación de movimiento trabaja sobre pequeñas áreas de imagen, denominadas macrobloques de 16 por 16, lo que ya vimos, las cuales están compuestas por 4 bloques de 8 por 8. En las imágenes de movimiento es habitual que en algunas zonas de la imagen se desplacen en un fotograma con respecto al anterior. Entonces ya hacen una relación intracuadro, ¿no es cierto? No inter, sino intracuadro, entre cuadros. El sistema de compensación de movimiento trata de buscar el nuevo desplazamiento de los macrobloques y calcular los vectores de desplazamiento codificando solamente dichos vectores. El proceso de predicción comienza por comparar el macrobloque actual con el homólogo del fotograma anterior, y si estos no son iguales, buscará un macrobloque idéntico en la denominada zona de búsqueda. Si lo encuentra, codificará los vectores de desplazamiento, y si no lo encuentra, realizará la comparación con el más parecido, codificando la diferencia entre los dos y los vectores de movimiento. Todo lo que ya les había mencionado. Si la diferencia es mayor que la cifra establecida, abandonará la búsqueda, presumiendo que el bloque no se encuentra ya en la imagen, y codificará el mismo como una codificación espacial. Entonces, si ya no encuentra una imagen que sea parecida a la que está actual, ya no hace la búsqueda del vector en movimiento, sino que ya hace una codificación intercuadro. Intercuadro quiere decir una codificación espacial. Va a ver las imágenes dentro de ese cuadro, que es redundante, lo que vimos al inicio de esta clase. ¿Cómo lo realiza? Mediante el GOP, el grupo de imágenes, o Group of Picture. Imágenes, vamos a tener 3 tipos, lo que conocemos como las imágenes I, las P y las B. Así hace la compensación de movimiento. En el MP4 agrega otra más, que más adelante lo veremos en otras clases, para comprimir más aún la información. Pero el MP2 utiliza las imágenes I, P y B. La mayor compresión de los sistemas de MP2 no radica en la transformada de coseno discreta y en su mayor o menor cuantificación. La transformada de coseno discreta es una de las etapas del MPEG-2, igual que la entropía que vimos que eran los bits redundantes. La transformada de coseno discreta hace la redundancia espacial y temporal dentro de intracuadro y también intracuadro, intercuadro y intracuadro. Pero la mayor parte de compresión lo realiza en esta compensación de movimiento.
La mayor potencia de estos algoritmos de MBET están en 3 modos de compresión de las imágenes. Estos modos de compresión dan lugar a lo que se llaman imágenes I, imágenes P e imágenes B. Las imágenes I son imágenes que se utilizan solo para compresión intracuadro. Estas las que utilizan en la transformada de coseno discreta. Solo son compresión intracuadro. Es solo la imagen, nada más. Cada cuadro ahí es comprimido y procesado de forma independiente de los demás y contienen por sí sola toda la información necesaria para su reconstrucción. Entonces, esta es la imagen intracuadro. Las imágenes I son las que más información contienen y por lo tanto las que menos compresión aportan. Estas imágenes son intracuadro. Las imágenes I siempre inician en una secuencia y sirven de referencia a las imágenes P y B siguientes. En secuencias largas es necesario disponer de imágenes I intercaladas, ya que facilitan el acceso aleatorio a un cuadro dentro de la secuencia. Las imágenes P. Las imágenes P se generan a partir de las imágenes I o P anteriores más próximas. El codificador compara las imágenes actual con las anteriores I o P y codifica únicamente los vectores de movimiento y el error de predicción. Se utiliza en este caso una predicción hacia adelante. Estas aportan un grado importante de compresión. Entonces, estas imágenes ya son las que se van a comprimir solo la parte que tiene movimiento, lo que vimos en la imagen de Terminator. La imagen que se va a cambiar es la imagen que se predice y la que se va a comprimir. Y por último, las imágenes B, que son bidireccionales, se generan a partir de imágenes previas y futuros de los tipos I o P, mientras que las imágenes I y P pueden propagar errores, ya que de ellas dependen otras. Las imágenes B no lo hacen, ya que no intervienen en otras predicciones posteriores. Para que se entienda, ¿no es cierto? Vamos a analizar este grafiquito de aquí. ¿Cómo se genera el GOP? Primero vamos a comenzar cómo se genera el GOP. Tenemos el bloque 8x8, el macro bloque de 16x16, 4 bloques, el segmento formado por varios bloques, y este es el grupo del macro bloque, se conoce como trama. Aquí se conoce trama o segmento. Y esta es la imagen. Entonces, esta es una imagen y el grupo de imágenes se llama el GOP. ¿Cómo funciona la imagen? ¿No es cierto? Tenemos las imágenes I, intracuadro, las imágenes B, bidireccionales, y las imágenes P, las de predicción. ¿Cuál es la característica? Que esta P utiliza estas imágenes para predicción a las I de intrabloques. Y las B puede utilizar las P o las B para hacer la predicción de movimiento y hacer la compresión. Aquí podemos ver en este grafiquito. Esta es la imagen I, está completa. Esta es la imagen B. La imagen B se generó de la I y de la P. La P se generó de la imagen I. Solo vio que lo que varió fue el brazo. Si le ven, aquí solo varió el brazo. Y así sucesivamente. Entonces, lo que se va a comprimir aquí es el brazo. Ya no enviamos toda esta información. Aquí igual, esta imagen P, igual de la P o la I más cercana para ya una predicción de movimiento y solo enviar la información comprimida. ¿Qué necesitamos? Tener buffer. ¿Qué vamos a almacenar en el buffer? Todo esto de aquí, ¿no es cierto? P es hacia adelante, ¿no es cierto? Necesito de I, necesito de B. Ah, no, B, no, sí, perdón. B no sirve para predicción. B sí B hago una corrección, B no sirve para predicción. En este ejemplo, esta P solo puede de I y esta P sí puede de P y de I. Estas B se alimentan tanto de I y de P, como está aquí en el gráfico. Las B no sirven para predicción. Entonces, ¿cuáles se van a almacenar? La I y la P para este P de aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? Buffer. Mientras el buffer sea más grande, mayor tramas vamos a poder almacenar para hacer una predicción. Mientras más chiquito sea el buffer, menores imágenes vamos a tener para hacer la predicción. ¿Qué es lo conveniente? Tener un buffer más grande. ¿Para qué esta P de qué? ¿Esta P de qué? Esta imagen P de predicción.
pueda tener esta P de predicción, pueda tener esta P de predicción y pueda tener esta I de predicción. Si el buffer es grande, pudo almacenar esta I, esta P y esta P. Si es pequeño, no podrá almacenarlo y básicamente solo tendrá esta P para predicción. Entonces, así funciona la compresión en MPEG-2. Esa es la principal característica de MPEG-2, aparte de la transformada. Si ya no encuentro una imagen, esta imagen intracuadro, vamos a poner aquí este ejemplo, ¿no es cierto? Esta imagen de aquí. Esta imagen no sabe si es I o P. Esta imagen comenzó y buscó en este P, no se parece. Se buscó en esta P, no se parece. Comenzó en esta P, no se parece. Llegó hasta ahí, porque hasta ahí dio el buffer. Dice, no, no te pareces a nada, tú eres una imagen intracuadro, tienes que codificarte mediante la transformada de coseno discreta, ver la redundancia espacial y ver la redundancia espacial. Eso es una imagen intracuadro. Intracuadro solo podemos ver la imagen que es redundante espacial dentro de un cuadro. Pero si ya detectó uno de aquí, ya comienza a ser una P, ya no es una I. Entonces así funciona el MPEG-2. Y así llegamos a esas tasas tan pequeñas con estas técnicas. Ya vimos todas las técnicas que tiene MPEG-2. La redundancia temporal, comenzando por los bloques, ¿no es cierto? El 4x4, el 422, donde ya nos envía toda la información. Vimos la transformada de discreta, la redundancia espacial, el vector de movimiento. Y vemos ahorita lo que es GOF, una compresión intracuadro, mediante las imágenes I, V o P. Así funciona MPEG-2. Vamos a ver qué nos dice de las imágenes. La codificación de la compresión de compensación de movimiento en los cuadros B puede hacerse utilizando imágenes de referencia tanto previas como futuras y puede dar lugar a un cuadro posible de tipos de codificación. Las B pueden hacer una predicción de movimiento, pero no pueden generar de referencia para otras imágenes. Eso hay que tener claro. Intracuadro, en que no se tiene compensación de movimiento. Entonces, estas se hacen con la transformada coseno discreta, habitualmente como utiliza la compensación de la redundancia espacial. Predicción hacia adelante, en que el cuadro previo IOP más cercano sirve de referencia. Predicción hacia atrás, en que el cuadro futuro IOP más cercano sirve de referencia. Predicción bidireccional, en las que se usan dos imágenes de referencia, la previa, la I o la P, o la más próxima, el I o la P, que se pueden utilizar. Eso es lo que utiliza la bidireccional. La P solo es hacia adelante. Hacia atrás, perdón. Listo, eso es todos los fundamentos y estándares de compresión de video. Vamos a finalizar la clase con los fundamentos y estándares de compresión de audio, que es más sencillo. No es tan complicado porque ya han de haber visto en telefonía IP, en comunicaciones digitales, cómo se comprime la señal, la digitalización, etc. Más vamos a ver algunos estándares que existen en la actualidad, conocer cuáles son los estándares del audio. Compresión de audio. La compresión del voz o de audio se realiza desde hace bastantes años, sobre todo en aplicaciones de comunicaciones telefónicas. Así nació, ¿no? Para la telefonía, desde 300 a 3400 hercios. Y el modelo psicoacústico se basó más en las características del tracto bucal humano, en las que las características perceptuales, es decir, las propiedades del sistema auditivo, en los rangos que nosotros hablamos, ¿no es cierto? Se basó más en el rango que nosotros podemos emitir. Compresión del audio genérico, el objetivo es la compresión del audio, de alta fidelidad, en principio con un ancho de banda de 20 a 20 kilohercios. En primer estándar internacional fue el MPEG. El modelo psicoacústico se basaba principalmente en las características perceptuales del sistema auditivo humano. El audio no posee redundancia espacial y redundancia temporal, ya que es pequeña, de modo que aquí se explotan más las características perceptuales del sistema auditivo, lo que podemos escuchar. Si hay frecuencias que nosotros no escuchamos. Dicen que el Pavarotti llega a frecuencias de 20 kilohercios, máximo 25 kilohercios. Entonces, ¿para qué vamos a escuchar más que eso?
En la compresión de video se aprovechan la redundancia espacial y temporal en las imágenes, así como las características perceptuales de la visión. El audio no posee redundancia espacial y redundancia temporal, es pequeña, de modo que aquí que se explotan más las características perceptuales del sistema auditivo humano, lo que podemos escuchar. Las técnicas de codificación consiguen la compresión utilizando tanto las características propias de la señal de audio como las debilidades perceptuales, de modo que cualquier distorsión que introduzca el codificador resulte irrelevante desde el punto de vista de calidad subjetiva de la señal reproducida. ¿Cuáles son estas debilidades que aprovecha la compresión? Resolución dependiente de la frecuencia. El oído no es capaz de discernir diferentes pequeñas frecuencias dentro de las mismas bandas críticas. No podemos discernir estas frecuencias. Enmascaramiento auditivo. Cuando dos señales de frecuencia cercanas están en ambas presentes, la más intensa enmascara a la menos intensa. Entonces, siempre el oído humano va a oír la más alta, ¿no es cierto? Una señal enmascarada debe ser más intensa en un cierto umbral de ruido para que pueda ser perceptible. Los principales estándares de compresión son el MPEG y el Dolby AC3. El MPEG se define el decodificador, o más bien los parámetros de flujo binario a decodificar. En lo que es la televisión digital utiliza igual el MPEG-2. El codificador no se define, pero debe cumplir con producir un flujo binario válido. Compresión de audio MPEG-2 define 3 modos o capas. Capa 1, computacionalmente la más barata a tasas binarias de 100 kbps. Capa 2, usada en CD o tasas del orden de 128 kbps. Capa 3, este es del MPEG-3. Los CDs que son MP3 es MPEG capa 3, por eso le conocen. Más compleja que las dos primeras, usa una tasa binaria de 64 kbps, es la que proporciona mayor compresión y se corresponde con MPEG-3. ¿Cuál es la tendencia actual? Empieza a crecer el uso del ACC, Advanced Audio Coding, incorporado en el estándar H264 y MP4, que es lo mismo, MP4 en parte 10, es el H264. Principales formatos de compresión de audio en uso. ¿Cuáles se utilizan? El WAV, formato sin compresión. Prácticamente es PCM, es la digitalización. Aquí utiliza códecs de audio, perdón. El PCMA, PCMU, lo que se conoce como ALU o ALAU. También utiliza G726, G729, que es el que más comprime. Estos utilizan la telefonía actual, lo que es SIP, utilizan la compresión mediante el código G729 y el G711A, G711U o PCMA o PCMU. CD de audio, el formato está definido en el libro rojo de audio, es básicamente PCM sin compresión. MPEG-1 capa 1 es el más simple y se usa principalmente en videoconferencia, para lo que utiliza cuadros de 384 muestras, que el retardo no es apreciable. Y tiene una tasa de transferencia de 380 kbps. MPEG capa 2, no es de MPEG-2, ¿no? Es del MPEG-1 capa 2. Complejidad intermedia, utilizando en televisión digital aproximadamente 192 kbps, decodifica relativamente fácil. No es del MPEG-2 por si acaso. MPEG-3, no exactamente MP3, proporciona la máxima compresión de 64 kbps. El MP3 es la capa 3 del MPEG-1, lo que ya les mencionaba, su uso comenzó a aumentar a partir de 1995. WinApp es un reproductor null-solf, salió en 1997 y es básicamente MP3. La difusión amplia de MP3 produjo la violación de derechos del autor. Las frecuencias de muestreo entre 16 a 48 kHz, soporta hasta 2 canales de modo MPEG-1 y hasta 5 en modo MPEG-2. Los archivos de MP3 tienen formato estándar en cuadros que pueden tener 384, 576 y 1152 muestras, dependiendo la versión y la capa. Vamos a entrar a hablar en el Advanced Audio Coding. Dependiendo de su implementación, está definido en el MPEG-2 parte 7. Este es el que utiliza la televisión digital. Y el MPEG-4 parte 3 también utiliza la televisión digital. Ya se ha actualizado actualmente, también estamos utilizando MP4. La variación brasileña es que utiliza el MP4 en vez de MP2. La designación más común es que el MP4 ACC o simplemente AAC. Mejora respecto al MP3, ¿qué mejora el audio, el Advanced Audio Coding? Más frecuencias de muestreo de 8 a 96 kHz, de las que teníamos de
de 16 a 48, ahora vamos de 8 a 96. Puede manejar tasas binarias fijas o arbitrarias con longitudes variables de cuadro. Mayor eficiencia, ya no es una tasa fija, ¿no? Sino tasas variables. Mayor eficiencia y bancos de filtros más simples basados en la transformada de coseno discreta modificada. Mayor eficiencia de codificación. Y finalmente tenemos lo que es el Dolby, desarrollado en Estados Unidos y basado en codificación perceptual. Incluye varias versiones con diversas tecnologías. Ahí podemos ver todas las Dolbys que existen en la actualidad. Esos son los formatos y estándares de compresión de audio. Hasta ahí sería la clase. Esta clase sí estuvo un poquito larga. Cualquier duda pueden hacerme en mi correo o en mi puesto de trabajo. Igual estoy a las órdenes.